Hola a todos y todas y bienvenidos a otro episodio más de En Vivo de Behavioral Pills. Este es un canal donde me gusta conversar sobre diferentes temas relacionados con diseño y comportamiento, psicología, diseño en general. Y hoy día tenemos un tema que no hemos tocado en episodios anteriores, que es realmente una de mis pasiones, es el tema de gamification. Y tenemos un invitado muy experto en el tema, así que de verdad que es un lujo tenerlo con nosotros y que nos cuente un poco su experiencia. Pero antes de entrar, si es que todavía no te has suscrito al canal, ese es el momento. Te voy a dar así un ratito como para que lo pienses. ¿Listo? Acá está el botón. Súper fácil. Bien, súper buen trabajo. Entonces, la idea es que me ayuda mucho que te puedas suscribir al canal porque realmente YouTube tiene su maravilloso algoritmo que obviamente pues trabaja con ese feedback. Así que me encanta que puedas estar y ponle la campanita si no te quieres perder entrevistas como estas y otras que han de venir. Así que sin hacerlo mucho más largo, quiero contarles un poquito acerca del invitado que tenemos hoy. Esta persona la he podido conocer hace relativamente ya poco tiempo, pero la verdad que ya hemos trabajado muy de cerca. Justamente porque es la cabeza en Latinoamérica de una empresa muy importante en gamification que se llama The Octalysis Group. Y no solo eso, sino que tiene muchos años de experiencia diseñando y ayudando a muchas organizaciones desde adentro, ¿no? A diseñar experiencias que sean más enganchantes utilizando técnicas de behavioral design y gamification, justamente para conectar con la psicología de cómo es que las personas nos motivamos, nos enganchamos a comportamientos. Así que, sin hacerlo mucho más largo, quiero darle la bienvenida a Simón Duque. Hola Simón, ¿cómo estás? Mil gracias por sumarte al programa. Claro que sí, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Va muy bien, va muy bien. Nada, Simón, para que todos te vayan conociendo un poquito, porque ya vamos a entrar con unas preguntas ya de tu experiencia, pero siempre me gusta que te conozcan, te voy a dar unos segundos, pero para que todos sepan, Simón es, como decía, un referente en esos temas de gamification. De hecho, luego van a ver que ahí en la descripción hay un link para un curso que él dicta en Platzi, muy bueno, debo decir, lo he estado llevando, y explica de una manera muy clara temas de gamification, de una herramienta llamada Octalysis, que ya conversaremos un poquito más de eso. Bueno, y sin más, Simón además es no solamente, digamos, tiene experiencia en eso, sino que realmente lo propaga en Latinoamérica. Él está actualmente en Colombia, en Medellín, así que somos ahí hermanos latinoamericanos. Simón, cuéntanos un poquito más sobre ti antes de lanzarte todas las preguntas que tengo sobre esta disciplina que me parece tan interesante. Ya, Carlos, pues, ¿qué te cuento? Yo soy ingeniero industrial, que de hecho no puede que no haga mucho match con lo que hago ahora. Yo creo que es el caso igual con muchos de los que se han metido a gamificación. Lo ideal sería empezar por un camino más como de psicología o diseño de juegos o por ahí. Pero, claro, soy ingeniero industrial, entonces eso significa que pues caí como de casualidad a todo este mundo de la gamificación, pero soy gamer de corazón. Entonces, digamos que por ahí va bien la cosa. Como tú ya dijiste, creo que llevo 5 años, más de 5 años trabajando con el Octalysis Group. Antes de eso tengo varios años, estoy como desde el 2015 trabajando en general con cosas de gamificación. Empecé con una investigación en Estados Unidos, cuando el tema todavía estaba súper nuevo. Entonces, digamos que llevo un buen rato muy metido en el tema y pues la ha pasado increíble, la verdad, con Octalysis, obviamente, con Yukai, que es el fundador el que creó el framework, y pues en todos estos últimos años haciendo experiencias con marcas muy reconocidas, con otras marcas más pequeñas, mejor dicho, de todo, en todos los continentes, todos los idiomas. Entonces ha sido una aventura bastante interesante. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, y ahora que lo mencionas, de hecho, efectivamente, Yukai Chou, para los que no lo conocen, es justamente el creador del framework Octalysis, el autor del libro que tengo por aquí, del libro The Actionable Gamification. Como verán, tengo hasta mis post-its porque realmente lo trabajo mucho. Siempre comento que es el primer libro que me metió al mundo de behavioral design. Y este framework del Octalysis es muy poderoso y para los interesados tenemos una entrevista, justamente hay una entrevista en el canal con Yukai.
si les interesa verlo, ahí lo voy a taguear de una forma, porque ahí pueden profundizar un poquito más cómo hablamos acerca de diferentes temas de behavioral design y demás. Pero buenísimo, Simón. Me encanta que tengas esa experiencia y me encanta que hayas mencionado lo de ingeniero industrial, porque mucha gente que me busca o me pregunta sobre behavioral design y que quiere entrar al business, me dicen, oye, pero tengo que ser psicólogo, tengo que ser, no sé, sociólogo o venir de las ciencias sociales. Y la respuesta es no. No, me encantó cuando dijiste, oye, soy un gamer, entendí cómo funciona esto, me apasiona y desde la ingeniería industrial, que además creo que traes mucho a la mesa desde ahí, porque además finalmente ya vamos a hablar un poquito más, pero el proceso de diseño también es un proceso medio como que secuencial y de cosas que involucran mucho más allá de comportamiento, especialmente cuando ya quieres poner algo en marcha, ¿no? Y por ahí iba justamente mi primera pregunta. Cuando trabajas en un proyecto de gamification, este, ¿cuáles, digamos, sientes que han sido como que los grandes retos que has sentido en esos 5 años y medio, relacionados con la chamba en sí? O sea, cuéntanos cómo es la vida real del diseñador en gamification y no solamente el que uno piensa que es, vamos a hacer juegos y todos nos divertimos todo el tiempo. O sea, sí, es chévere, pero ¿qué otros retos encuentras? Yo creo que el reto más grande para mí y para muchas personas cuando se meten en este tema y quieren hacerlo bien, digamos un diseño completo desde el inicio hasta el final, es que reúne muchísimas disciplinas. Y de hecho, por eso tal vez es bueno que haya estudiado ingeniería industrial, porque ingeniería industrial es eso, es como aprender un poco de química, de matemáticas, de programación, de administración, de diseño, de todo. Y eso yo no exactamente eso que aprendí lo estaba aplicando, pero digamos que esa forma como de pensamiento más holístico es lo que se aplica, por lo menos en el diseño que nosotros hacemos en Octalysis, que es muy completo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está haciendo un proyecto de gamificación, básicamente son tres fases. Es una fase de análisis, en donde uno tiene que entender cuál es el problema, hacia quién va dirigida la solución, etcétera, ¿cierto? Conocer el cliente del proyecto. Después hay otra fase, que es la fase de brainstorming, ¿ya? Como de ideación, que es lo que tal vez la mayoría de personas asocia con la gamificación y con este tipo pues como de trabajos o disciplinas. Y es claro, como tener las ideas de, bueno, qué técnicas de juego voy a incluir, cómo se van a conectar entre ellas, qué sirve, qué no sirve, etcétera. Es una fase muy importante. Entonces ahí ya no es tanto un pensamiento analítico, sino que es más de creatividad. Y después hay una tercera fase, que es la fase de diseño. Es como, ok, ya tengo la idea, ya sé que cómo va a ser todo, pero cómo lo bajo, por ejemplo, a unos mockups, a una interfaz, ya, a un, no sé, diseño de correos, y de ahí ya entonces eso empieza a abrirse en una cantidad gigante de diferentes formas, ¿ya? Porque cada proyecto requiere como unos outputs, pues como unos resultados distintos, unos entregables distintos. Entonces, eso yo he sentido que ha sido, y sí, en general, no solo para mí, sino para todo el mundo, la dificultad más grande es que hay que ser bueno en todo, ¿ya? Claro, habrá diseñadores de gamificación que se especialicen mucho en la parte de lluvia de ideas, entonces ellos son full creativos, pero entonces en la parte analítica, cuando hay que tocar números o fórmulas o cosas, entonces ahí ya de pronto se alejan, entra otro. Pero claro, si uno quiere ser un diseñador bueno, senior, que pueda manejar proyectos grandes, uno tiene que entender todo. Porque lo que vemos en gamificación es que todas las experiencias gamificadas, así como los juegos, así como muchas cosas en la vida, están interconectadas. Entonces yo, para poder diseñar una buena experiencia, tengo que saber cómo funciona un botón en la landing, muy apartado de, por ejemplo, cuando el usuario está ya en la tienda, no sé, intercambiando monedas, algún tipo de recurso, o cuando está en redes compartiendo, cómo todo se conecta. Y los sistemas que están mejor conectados son normalmente los que mejor funcionan. Entonces yo creo que ese es como el desafío más grande que hay acá en la gamificación. Pero eso es súper interesante, ¿no? Porque creo que uno a veces tiende a decir, claro, soy un experto en gamificación, pero acabas de explicar como que hay diferentes perfiles, diferentes habilidades que uno tiene que tener en el proceso de gamificación, que lo hace más complejo de lo que uno originalmente puede pensar. Como tú dices, uno puede pensar, ya, es diseño, pero no, tienes la parte incluso de ya, ok, ¿cómo lo aterrizas? ¿Cómo creas? Hasta programas, si es necesario programar una interfaz
para que funcione, ¿no? Y me recuerda un poco la industria de videojuegos. Es como decir, yo soy un experto en hacer videojuegos, pero claro, para hacer un videojuego tienes que saber escribir una narración, diseñar personajes, diseñar niveles, programar. O sea, hay demasiados roles como para decir, yo soy un experto en hacer videojuegos, ¿no? Interesante. Y quizás antes de continuar, porque quizás me he metido por mi propio interés en conocer tu experiencia ya fina, pero quizás podamos dar un pasito atrás, porque no llegué a preguntarte, por ejemplo, para aquellas personas que quizás han escuchado la palabra gamification o gamificación. Muchos tienen una idea y normalmente en mi experiencia cuando converso la gente te dice, claro, es hacer juegos, ¿no es cierto? O sea, como que voy a usar Kahoot. Entonces voy a usar Kahoot en mi curso, estoy gamificándolo, ¿no? Y yo sé que eso es algo que te genera un poco de ronchas y a mí también, porque como que simplifica un poco, pero para quizás estar todos en el mismo terreno, con tus más de 5 años de experiencia haciendo esta disciplina, ¿qué es para ti gamification, gamificación, y qué sí es y qué no es? Claro, ese punto es bueno, por lo que tú dices, como que a los dos nos genera como esa cosita, eso de querer cambiar, porque nosotros sabemos y nos hemos dedicado pues mucho más tiempo que la persona que simplemente escucha la palabra o un concepto. Yo creo que es como todas las disciplinas, básicamente. Eh, pero bueno, antes de ir a eso, ¿qué es la gamificación? Es simplemente, digamos, para simplificarlo, es la unión de dos disciplinas grandes, que es todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, más enfocado como a ciencias del comportamiento, etcétera, y el diseño de juegos. Nosotros, al juntar esas dos disciplinas, las unimos para resolver problemas de negocios, ¿no? Problemas del mercado, de diferentes tipos, ¿cierto? No siempre tiene que ser plata, pero resolver, digamos, problemas del mundo real. Entonces, cuando nosotros usamos ese conocimiento para resolver problemas de la vida real, eso es gamificación, y lo que se busca es que con ese conocimiento se motiva y se engancha más a la gente para que hagan algún tipo de acciones. Entonces la gamificación no te va a servir, por ejemplo, para automatizar una línea de producción o programar el horario de un vuelo. Tiene que ser directamente con el comportamiento de las personas. Si el comportamiento de los usuarios de una empresa o de lo que sea impacta las métricas de negocio y en este momento no hay mucha motivación para que ellos hagan lo que la empresa quiere que ellos hagan, ahí es donde la gamificación empieza a ser muy útil. Normalmente, cuando me han preguntado un par de veces esto, y es que, ¿cuándo es buena la gamificación? ¿Es buena para mí? ¿Es buena para mi competidor? ¿Para quién es buena? La respuesta es que la gamificación es muy buena cuando resuelve un problema que es muy importante, pero es algo, o sea, a través de acciones muy aburridas. Entonces, por ejemplo, um, no sé, pagar impuestos, por decir algo, es muy importante para el país que las personas paguen impuestos, pero el proceso es horrible, ¿cierto? Es frustrante, las páginas no sirven, si yo hoy tengo que hacer una fila 3 horas, ese tipo de cosas es importante gamificarlas, o cosas para la salud de las personas, para la educación es súper importante y lastimosamente muchas veces es aburrida por muchos factores que no vamos a entrar a discutir acá, pero esto es la gamificación, unión de psicología, diseño de juegos para resolver problemas del mundo real. ¿Cómo lo resuelve? Motivando y enganchando a las personas a que hagan A, B, C, D. Eso es que es gamificación, y ya para la otra parte de la pregunta, ¿por qué nos genera un poco de molestia lo que la gente normalmente conoce de gamificación, que es hacer juegos o añadir puntos, medallas? Yo creo que eso es como una especie de enfermedad que no solo le pasa a la gamificación, le pasa a cualquier disciplina, a cualquier cosa en la vida. Todo es más complejo de lo que uno cree. Uno se empieza a dar Sí. cuenta de que las cosas tienen su nivel de complejidad cuando uno se empieza a meter ahí y empieza a descubrir todas las variables, todas las bifurcaciones que puede tener eso, ¿ya? En su momento, el diseño web, por ejemplo, experiencias Mm, digitales, cambió completamente cuando llegó Steve Jobs y empezó a mostrar el iPhone y las interacciones y empezó a hacerlo un poco más humano, más revolucionó la industria. Antes la gente simplemente escuchaba una página web o un celular y se imaginaba texto, botones, imágenes y claro, listo. Y nos exacto. hemos dado cuenta en los últimos 20, 30 años, no sé, que, que es mucho más complejo de lo que parece, que si yo quiero que las personas interactúen con mi aplicación, con mi juego, con mi página web, no basta con tener botones, textos e imágenes.
Hay que saberlos hacer bien, hay que saberlos poner aquí y allá, los colores, los tamaños, todo, ¿cierto? De ahí, desde ese tipo de cosas, es donde se desprende la gamificación, que también tiene muchas, muchas variables. Entonces, no es simplemente, así como en lo digital, no es simplemente poner botones, texto, imágenes. En la gamificación no es simplemente añadir puntos, medallas o rankings. Tiene Me encanta. muchísimo más trasfondo. Claro. Entonces, aquí nos podríamos quedar discutiendo horas y horas, pero es eso lo que genera la inconformidad, que cuando uno ya conoce, entonces se genera esa frustración de uno saber que hay personas que les emociona una idea súper básica, pero como la información no está tan disponible todavía, se están perdiendo de muchísimo. O sea, si ya están emocionadas con lo poco, imagínate con lo mucho. Entonces, básicamente, esa es como la cruzada personal Claro. y de la empresa en la que estamos ahora para tratar de mostrarle a la gente el potencial de la gamificación y que no se queden simplemente pues con hacer puntos o medallas o lo típico, que sí es parte de la gamificación y sí funciona en muchos casos, pero queremos abrirles los ojos a todas las posibilidades que hay. Buenísimo. No, me parece un súper buen punto eso que has mencionado en las web. De hecho, no me había puesto a pensar en eso. Claro, las web al inicio eran texto, alguno que otro hipervínculo y una imagen que lograbas cargar por ahí, pero es la gran diferencia, supongo, y no soy experto en el tema, ¿no? Pero supongo que podría ser la diferencia entre el diseño gráfico que apareció justamente para mejorar la manera de comunicar las cosas y el UI, ¿no? Que ya justamente utiliza muchos elementos del entendimiento de los gráficos, pero ya con una intencionalidad de interfaz para que tú utilices esa interfaz y logres hacer ciertas cosas. Entonces me parece una reflexión buena. Y ¿cuál dirías tú en las cosas que has podido revisar, tanto en tu vida profesional, pero también en el plano personal? ¿Existe algún referente, alguna, no sé, marca, alguna app, alguna experiencia que esté claramente gamificada, que tú digas, esto es un excelente ejemplo de lo que sí es gamificación bien aplicado, bien entendido, que no es solamente poner puntos y ya? Claro, yo creo que hay muchas experiencias que sí son más complejas que simplemente añadir puntos. Um, el problema con eso es que las más conocidas normalmente son las más grandes y entre más grandes son esas experiencias, más difícil es cambiar algo. Porque imagínate ahora, imagínate tratar de convencer al Google de que le añada algo a su buscador, que le meta Mm, una medallita, una moneda. Eso es intocable porque es una empresa que ya funciona, que la data dice que está generando miles de millones. Entre más ujú, grande, más difícil cambiar cosas. Si la empresa es más pequeña, es una startup o así, pues es mucho claro, más fácil uno hablar con el founder y decir como, yo creo que esto podría mejorar más así, de ágil, esta sí. otra manera, lo implementan en un mes y se acabó. Entonces, claro, hay algunas experiencias que uno ve, pero que lastimosamente no son tan conocidas, que de hecho, ahora que lo digo, eso es lo mismo que genera lo que estábamos hablando ahora, porque las empresas grandes, tipo Duolingo, cositas así como que gamifican su experiencia, que Duolingo lo hace y me parece que lo hace bastante bien. Puede mejorar, sí, pero lo hace bastante bien. Pero eso se vuelve el referente, ¿cierto? Entonces, Ujú, como iniciaron con algo, les funcionó porque, o sea, ir de la nada a algo que pueden ser puntos o medallas ya es un salto importante. Les funcionó, ya eso es como el safe space. Se quedan ahí y entonces empiezan a hacer un referente, o por ejemplo Starbucks con sus tarjeticas de claro, tarjeticas es rewards, gratis. Starbucks Rewards, ajá. Re básico, Es bastante gracioso, funciona, sí. Sí, no es una experiencia súper completa, pero es Starbucks, todo el mundo lo conoce. Entonces todo claro. el mundo cree que eso es que es la gamificación así al tope, pues lo máximo, en su máximo esplendor, Ujú. sin que necesariamente lo sea. Yo creo que por eso mismo, tal vez el mejor referente de ver experiencias gamificadas o con buenas prácticas desde el punto de vista más motivacional son los mismos juegos. Mm, Y yo soy más de interactuar, no sé, con redes sociales, Twitter, así, y obviamente con juegos. Entonces, como lo que está más fresco en mi memoria en este momento. Por ejemplo, comentábamos hace poco que el juego Hades, no sé si la sí, audiencia claro. lo conozca, es muy buen juego, y no es tan conocido, pero uno lo juega y tiene literalmente todos los tipos de motivador.
unas técnicas muy bien aplicadas, todo es coherente, todo es armonioso. Es un juego que para mí es un referente muy bueno de cómo aplicar toda esa parte psicológica súper bien. Interesante. Entonces, entiendo entonces que quizás hay algunas empresas o algunas experiencias que lo están haciendo, digamos, bien y están logrando resultados, pero no sientes todavía que has encontrado algo que tú digas, esto definitivamente es un pico en diseño de gamificación. Sí, digamos que si hay algunas, solo que no son tan famosas, entonces no mucha gente las va a Mm, conocer. Pero digamos, si nos ok. vamos un poco a lo nicho, y de Sí. hecho, al principio que mencionabas el curso que yo hice en Platzi de Ujú, Octálisis, ahí yo tengo un ejemplo bueno que precisamente es de una experiencia gamificada que Yukai hizo o ayudó a hacer pues, con la gente que tiene la experiencia hace un par de años. ujú. Se llama Ocean Hero, es un navegador web Sí, sí, sí. que es lo mismo que Google, tú buscas ahí, o bueno, es lo mismo que Bing, porque se trata de Bing, pero el caso es que tú haces las búsquedas ahí, pero ellos dedican una muy buena parte de su revenue, de sus ganancias, para ayudar a limpiar los océanos del plástico, que está matando a los animales, que está contaminando, etc. Entonces, su temática principal es eso, como ese sentido épico, que es un tipo de motivación de salvar al mundo, pero uno entra y tiene una experiencia sencilla, pero muy completa. Entonces tienen cierto tipo de recursos, aplican impredecibilidad, aplican, por ejemplo, un sistema en donde la persona va subiendo de nivel, donde uno puede hacer equipo con otras personas. Entonces es una experiencia bastante completa y se lo recomiendo. Incluso lo podemos poner después en la Sí, descripción del video para sí, que la justo gente está vaya y lo apuntando. mire. Es un Mm. buen referente. De hecho, a partir de tu curso lo busqué y de hecho ahora lo uso, ¿no? Ocean Hero es bien interesante. Entonces, ahí lo voy a poner, lo van a ver chicos en la descripción del video porque es bien interesante. No lo conocía, obviamente, como tú dices, más nicho, pero es muy, digamos, relativamente simple, pero elegante, si quieres, como que sí, justamente, y conecta con un propósito. Un poco más allá de simplemente el consumo, ¿no? Bacán, bacán, está súper bueno ese ejemplo. Y tú mencionas, por ejemplo, el tema de los juegos, ¿no? ¿De dónde, de dónde es que sacas normalmente tus ideas? ¿Qué haces para mantenerte un poco inspirado o sacar herramientas, como que afilar el cuchillo para cuando tienes que hacer tus diseños, tus trabajos? ¿Cómo haces cómo te entrenas en cualquier caso? Yo creo que en mi caso no es tanto un entrenamiento premeditado, que yo diga como, bueno, se viene un proyecto, voy a entrenar un mes, voy a mirar todos los referentes, voy a ver fotos. ¿No? En mi caso, Claro. ¿ya? En mi Ujú, caso es más reactivo que proactivo. ¿Qué quiere decir eso? Empieza un proyecto y en los proyectos siempre van a haber desafíos, siempre van a haber complicaciones de diseño. claro. Cada que sale un desafío de diseño, yo creo que es más un tema de mentalidad, de no conformarse con un diseño ok, sino como de verdad tener como ese sentido de pertenencia para decir, hasta que esto no esté perfecto, no lo sacamos. Ujú, Y a veces salen ideas, pero digamos que uno ya empieza a desarrollar un sexto sentido de que uno sabe que, ok, puede ser, pero siento que podría ser mejor. Entonces, ese siento que podría ser mejor es lo que me lleva muchas veces en los proyectos a querer buscar una alternativa que lo mejore. Entonces yo le doy vueltas, 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 entonces pasan días, sobre todo ese proceso pues como de aprendizaje que es más como creativo también, no es algo que salga en una tarde. Que yo diga como le voy a meter 8 horas y me sale, no sé, es mejor tener como varias sesiones, pensar en el problema hoy, mañana, pasado mañana, con la mente fresca, con la mente en otras partes, porque es un ujú. proceso muy creativo. Entonces es eso, yo creo que es más reactivo cada que aparece algo que es un desafío en un proyecto y que yo no tengo tan claro cómo solucionarlo a la perfección, no descansar hasta encontrar la mejor alternativa, por lo menos top 1% de las alternativas. Claro. Y eso es lo que lo hace a uno crecer. Claro, uno sufre, entre comillas, porque uno tiene que dedicar mucho tiempo, mucho estrés, cosas,
pero ahí es donde uno aprende, es como saliéndose un poco de esa zona de confort, pero voluntariamente. Porque, por ejemplo, a mí en este momento no hay nadie que me esté diciendo como, no, Simón, esto tiene que ser mejor, eso está regular. Yo tengo que ser el que tengo que decir como esto está regular, hay que hacerlo mejor. Claro. Entonces es como un cambio como del chip en el cerebro para siempre tratar de hacerlo bien. Y que eso se va construyendo también pues, por el hecho de trabajar con Yukai, con Octalysis, que es una marca que no, es una empresa que no tiene cientos de empleados, pero que ha sido muy grande, muy famosa, porque lo que hacemos lo hacemos muy bien. Entonces digamos que la barra está muy alta. Yo tengo que respetar el nombre de Yukai cuando hacemos proyectos. Yo no puedo salir con cualquier cosa o con algo regular, o algo, porque si no, entonces contratarían a la competencia, que ya tienen montados pues como sistemas SaaS o lo que sea, genéricos. Y pues la idea es que si nos contratan a nosotros, es una consultoría de calidad, cara. Entonces yo, por respeto a Yukai, por respeto a la empresa, por respeto a todos y por yo mismo aprender, trato de poner los estándares bien altos y ahí es donde uno va descubriendo. Ser muy curioso, meterse, ¿cómo lo puedo hacer? No sé, busque internet, ahorita todo está en todas partes. Es el hecho de sentarse y encontrarlo y ser muy crítico. Buenísimo. Oye, ¿y has tenido alguna vez la oportunidad de participar directamente o indirectamente de un proyecto en donde ya hayas podido ver de primera mano el impacto en el comportamiento de las personas? Es decir, quizás una empresa que tiene una experiencia X, de pronto la revisan, la rediseñan o proponen algo nuevo, etcétera, y que hayan podido validar qué tipo de cambios notaron en las personas. ¿Hay algo que me podrías contar sobre eso? Es una buena pregunta de si puedo contar o no. Lo que se pueda, no te metas en problemas. No, yo creo que el último, no, lo importante es, pues no voy a decir como ya números ni cosas así, pero el Claro, último claro. proyecto que estamos haciendo con LATAM, la aerolínea LATAM Airlines, el programa de lealtad específicamente de LATAM Paz, es un proyecto que pasamos como 2 meses diseñando y otros 2 meses implementando, y que justo en este momento, a día de hoy, se está lanzando, ¿no? Es una campaña de un mes, entonces digamos que es pública también, es para un grupo selecto de personas, un 1% de toda la base de ellos, pero es público, entonces por eso puedo hablar un poco de eso. Es una campaña que en este momento ya salió, va en la mitad, ¿cierto? Es por todo el mes de mayo en Chile. Estamos a mitad de mayo en este momento prácticamente, entonces digamos que la campaña va a la mitad. Y a pesar de que va a la mitad y no ha terminado todo, hemos visto muy buenos resultados, por lo menos con la percepción de las personas. Uno puede medir cosas, porque claro, la campaña se promociona a través de correo electrónico, paid media, etcétera. Entonces, en los correos, por ejemplo, el open rate, el click to open, cositas así que uno puede medir, las sesiones iniciadas en la experiencia que creamos, que es una landing interactiva, el tiempo de sesión, todos esos números están por las nubes comparados con otras campañas similares que ellos han hecho, digamos, históricamente. Entonces, pues ahí el incremento ha sido súper alto y además, no solamente números, sino que la percepción de las personas cuando uno se pone a ver en la sección de, por ejemplo, el NPS, que le estamos incluyendo pues como comentarios para que la gente nos cuente qué le pareció, si le gustó o no. En general son comentarios súper positivos que no son comunes, especialmente con aerolíneas, en ninguna parte del mundo. Claro. Y Claro. ha sido muy bien recibida, los comentarios han sido excelentes, así pues como diciendo, sí, me encanta, súper innovador, me gustó mucho, súper fácil de entender, hagan estas cosas más seguido. Algunos mencionan incluso como, ay, como que están gamificando súper bien, entonces incluso la gente ya sabe por Ya la dónde va coge. la cosa. Sí, Ya. pero entonces por lo menos ahí los resultados de las primeras 2 semanas han sido súper buenos. Buenísimo, Entonces, felicidades. Qué buena noticia, sí, y más aún porque es una noticia dentro de Latinoamérica, que es algo que es importante, porque finalmente muchas de estas disciplinas, tanto gamification, pero como también behavioral science, behavioral design, de lo que hablo en otros programas, suelen tener casos aplicados en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y en Latinoamérica todavía estamos ahí tratando, ¿no? de ya generar buenas evidencias, pero me encanta que me digas de que ya, esto está hecho en casa, ¿no? Así que excelente. Y del mismo modo,
algún proyecto en donde hayas podido participar donde la cosa no te funcionó como esperabas? O sea, algo que dijiste, ya, este diseño, porque vamos, en diseño, algo que todos tenemos que recordar siempre es las cosas funcionan o a veces no funcionan, y para eso iteras, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado, ¿no? Que hiciste un diseño y dijiste, la gente se va a enganchar súper bien con esto y al final no fue tanto como esperabas? Eh, yo creo que sí han habido frustraciones, tal vez, y suena como si estuviera evadiendo la pregunta, pero es verdad, lo que pasa es que, o sea, no es verdad que la esté evadiendo, pero es verdad que pasa esto, y es que muchas Claro. veces los diseños que uno hace, y es lo que hablábamos al principio, sobre todo con empresas grandes, con marcas reconocidas, muchas veces no ven la luz del día Mm, por es varios cierto. factores, o porque tal vez de nuestra parte, el cliente, como que nos confiamos mucho y terminamos haciendo un sistema muy complejo que después era difícil de implementar, Correcto, sí. o porque después, no sé, la política de la compañía empezó a cambiar, dijeron como no, esto es muy riesgoso. Entonces la frustración va más por ahí, en donde han habido sistemas que hemos diseñado que se ven bien, pero no se implementan, o se Claro, implementan, digamos, parcialmente, o claro. si no lo implementan con nosotros también, entonces corre un Ujú, riesgo de que se malinterprete y que el diseño final es como teléfono roto. O sea, el claro, típico juego con una tal palabra y cual. termina otra cosa totalmente diferente, así. Sí. Y sobre todo cuando uno diseña este tipo de experiencias, hay cosas muy sutiles en el diseño que son muy importantes y que por los sutiles muchas veces la persona que está implementando, la agencia que está implementando lo que sea, lo pasa por alto. Dice como, ah, Mm, no, de pronto es el... Y sobre todo en desarrollo el perfil de la persona que desarrolla es muy lógico, ¿ya? Muy como mm. de, estoy en el punto A, tengo que llegar al punto B, ¿cuál es el camino Eficiente. más eficiente para llegar del punto A al punto B? Y nosotros sabemos en gamificación, en psicología, en juegos, Ujú. que no siempre el camino más eficiente es el mejor. De hecho, de eso se tratan los juegos. Los juegos, como decía, creo que era Jane McGonigal, ya no recuerdo, pero alguien decía que los juegos, la descripción de un juego es una serie de obstáculos innecesarios que la gente elige voluntariamente Sí, superar. Porque buenísimo, sí. es sentarse a resolver problemas, eso es un juego. Correcto. Y eso muchas veces si uno lo hace bien, es motivante, es lo que motiva, ¿ya? Como el Claro. desafío, el challenge, la cosa, ya cuando se vuelve todo muy lineal, muy sin ningún tipo como de impredecibilidad y ya empiezan pues como las cosas a fallar. Entonces yo creo que es por ahí lo que a veces hemos visto, que tal vez erramos en confiar en que los diseños que estamos haciendo sí se van a implementar, se van a hacer bien y no consideramos eso, que a veces tal vez son muy complejos, las empresas no están acostumbradas a diseñar ese tipo de interacciones como más lúdicas, ¿cierto? Ujú. ¿Qué diseño una empresa? Es como, no sé, un sitio, una aplicación, la persona da clic en una pestaña, abre esta página, da clic en este botón, lo lleva a esta otra página. Ya, eso es todo, es muy lineal. Una experiencia gamificada son muchos factores que entran al juego. Un Claro. usuario puede tomar un camino, dos, tres, cuatro para llegar al mismo objetivo. Entonces hay que considerar muchos panoramas a la misma vez. Son interacciones que no es que sean muy difíciles, por ejemplo, para un diseñador de juegos, un programador de juegos, pero para el programador normal, corporativo, sí va a presentar un desafío eh, significativo. Me encanta. Sí, me encanta lo que mencionas porque me recuerda mucho a varias de las cosas que pasan también en behavioral design en general. O sea, gamification como parte de behavioral design, ¿no? Pero como ya pensando en todos los diferentes practicantes de este tipo de disciplina, en que a veces cuando converso estos temas, a veces termino diciendo la parte del diseño, o sea, las ideas y todo, a veces termina siendo la parte fácil, porque Mm, la parte difícil es, como tú dices, convencer al gerente de que hay que hacer esto, de que hay que hacerlo de esta manera en cualquier caso. Manejar los politics, de que el proyecto por el cual te contrataron no se caiga de pronto de la buena, del buen claro. visto de la cabezota, ¿no? Entonces, es un buen punto, o sea, es un buen punto lo que dices, porque es efectivamente una frustración para muchos diseñadores. ¿Y cuántas cosas
muy interesantes no habrán salido a la luz por simplemente un tema de decisiones empresariales. Entonces ya, me llevo eso, me parece que está súper bueno. Para ir avanzando un poco también, cuando alguien contrata de Octalysis Group o particularmente por tu misma experiencia, cuando tú mismo trabajas en un proyecto, ¿qué puede esperar una empresa? Es decir, que ya tú dices, ok, las empresas dicen, ya, yo quiero hacer gamification, quiero hacer algo que esta experiencia sea más divertida, ya, pero tú mencionabas hace un rato unos pasos, pero más allá del método estricto, ¿cómo es para ti el proceso de gamificación? O sea, ¿qué tienes que tomar en consideración? ¿Con quiénes te tienes que aliar? ¿Con quiénes enfrentas este reto? ¿Lo haces solo? ¿Cómo manejas eso normalmente? Yo creo que es importante entender bien las expectativas de cada cliente. Mm, Nosotros, de nuevo, como hacemos algo muy personalizado a la medida, no tenemos un producto como que estemos vendiendo y el cliente se tenga que acomodar al producto, sino que nosotros diseñamos claro, acomodándonos al cliente. claro, claro, Entonces, esa primera etapa de cerrar pues como el negocio es mucho de entender las necesidades del cliente. Y es algo que he aprendido sobre todo en estos últimos años ya cuando tomé cargo pues como de Latinoamérica y todo y me encargué más de esos procesos de venta. Y es que eso es muy importante y normalmente las empresas quieren dos cosas o la combinación de esas dos cosas. Quieren algo o como lo llamamos acá la vieja confiable, simplemente algo que funcione, minimizar el riesgo, pero sabiendo que tampoco van a tener pues un retorno gigante, sino que quieren algo claro. seguro que sí o sí aumente los KPIs. O hay empresas que dicen como no, yo lo que quiero es innovar 100%, yo quiero algo que nunca antes se haya visto. Y a veces un poco de ambos, a veces como no, debe algunas cosas como que estén probadas 100% y otras cosas cerremos los ojos y vámonos con lo más loco que nunca nadie haya visto antes. Entonces, entender en dónde está cada cliente es importante para que el diseño final cumpla esas expectativas. Entonces, más una cosa de expectativas del cliente que de lo que podamos o no hacer nosotros, pues como en nuestro proceso. Porque en realidad nosotros podríamos hacer de todo, ¿no? Ahorita, digamos que criticaba un poco los diseños súper básicos como el de Starbucks, ¿cierto? Mm, De lo de los cafés. Pero son cosas que funcionan y en teoría nosotros podríamos hacer eso y lo podríamos hacer incluso mejor. Que es un poco lo que estábamos haciendo con Latam. Se quiso hacer como una primera etapa inicial para testear, ver cómo respondía la gente, todo. Digamos que nos fuimos por un diseño más safe, con cosas que son más conocidas en los programas tradicionales de lealtad, que es todo esto de puntos, dar recompensas, misiones, muy extrínseco, ¿cierto? Es todo como alrededor de las recompensas. Pero lo hicimos así de todas formas, claro, no es como lo súper innovador que nunca nadie haya visto, pero funcionó súper bien. Entonces eso como que el entregable final es básicamente se tiene que acomodar al cliente final y es entender que el riesgo es como todo, ¿cierto? Como invertir en cripto o en la bolsa o en donde sea. A mayor riesgo, mayor recompensa, pero también claro, mayor riesgo, ¿cierto? exacto. Si yo Mayor voy a pérdida. Microsoft, yo voy a Microsoft y ellos me dicen, Simón, innove, que normalmente no me lo van a decir tan así, las empresas grandes tienden a ser más cautas por eso mismo, porque innovar significa hacer cosas que nadie antes, que nunca nadie ha hecho antes. Mm, Y al uno hacer eso, no hay referentes para uno decir, es que esto siempre funciona. exacto. ¿Qué pasa? Puede que si funciona, por ejemplo, para una empresa como Microsoft, y yo le aumento las ventas en un 1%, pues un 1% en ventas de Microsoft son miles de millones. Exactamente. Pero si yo bajo las ventas porque la embarré y hice algo que no era y lo bajo 1%, entonces También. perdieron miles de millones, ¿cierto? Y por eso las empresas grandes son más cautas a la hora de tomar riesgos, pero al final el que lo contrata uno es normalmente el área de innovación. Entonces ellos Mm, quieren innovar, pero la claro, empresa obviamente es como, hey, todavía no sabemos, esta gente de dónde salió, pero muchas veces como que no se entiende que ese es el riesgo, el costo de la innovación es ese. Incluso cuando claro. estamos vendiendo muchas veces a una empresa que quiere innovar,
siempre dicen como, ok, pero muéstreme referentes de cosas que usted haya hecho similares para nosotros saber, pues, como si vale la pena o no. Que de hecho es algo contradictorio porque si me está diciendo que quiere que haga algo que nunca antes se haya visto, ¿cómo le voy a mostrar datos, números de algo que nunca antes se ha hecho? No puedo porque no existe. Ese es el Claro. chiste, que vamos a hacer algo que nunca antes se ha hecho. Entonces es muy difícil armar un business case respaldando una propuesta así económicamente porque no hay de dónde coger. Yo no le puedo asegurar al que va a poner el presupuesto que va a tener un retorno del 10, 20, 30%. Y eso a veces es frustrante porque entonces como que me piden un imposible. Yo no puedo hacer eso. Claro. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo, con los casos que yo ya he hecho de Octálisis exitosos, yo puedo asegurarle que le voy a dar las mejores posibilidades de que eso salga bien. Pero yo no le puedo asegurar que eso va a salir bien, a menos de que me pida hacer algo, pues como, un sistema de puntos. Yo lo hago bien, Claro. pero es Claro. eso. Buenísimo, muy interesante. Pues, sí, sí, te doy toda la razón y es una dicotomía complicada. Y ya como para ir acercándonos hacia el final, Simón, algo que creo que mucha gente puede valorar, porque el tema es interesante. Yo creo que el que menos le capta la atención cuando se escucha o se habla sobre gamification cada vez más y todo, ¿dónde puede alguien aprender? O sea, no hay carreras de gamification. Entonces, ¿cómo puede alguien que imaginemos que alguien ya está un poco metido en el mundo de Human Centered Design o de algún tipo de disciplina relacionada con diseño, como para tampoco no sea tan alejado, que también es posible, pero ¿dónde alguien puede aprender de gamification? Claro, digamos que cursos o carreras no hay. He visto que desde hace un tiempo, sobre todo como en España, habían maestrías. Mm, ok, No las hice, no sé qué tan ni buenas idea. puedan llegar a Una ser. maestría. Había maestrías en gamificación. Yo no, a ver, no la recomiendo no porque, o simplemente porque no las he hecho y porque yo la forma como yo he hecho mi carrera en Octálisis, la forma como Yukai lo hizo, que es el más famoso en el campo de la gamificación, no fue a través de una carrera o una Correcto. maestría de gamificación, fue metiendo las manos al lodo y haciendo Exacto. y teniendo como el pensamiento crítico, lo que hablábamos ahora y todo eso. Ya cada vez hay más cosas. Yo lo que pude aportar como ahí es el curso de Platzi, que Platzi es, por lo Ujú. menos en Latinoamérica, pues muy conocido precisamente por facilitar conocimiento pues a través de certificación virtual, pero conocimiento práctico. Digamos que la Claro. insignia de Platzi es: yo le voy a enseñar algo para que literalmente ustedes puedan tomar el curso, si lo aplica bien, vaya, o le suban el sueldo o encuentre trabajo, porque son cosas, o sea, yo necesito, que esa es como la desconexión con las universidades y con los colegios, no todos, pero en general la educación es como que el 80% son cosas que uno probablemente nunca va a volver a ver en la vida, y el 20% sí, pero entonces es como ese desbalance Mm, raro, pero ya este tipo de educación Platzi sí es muy de cosas prácticas, accionables, que yo pueda de ir a un acuerdo. trabajo y que lo aplique en mi trabajo para solucionar problemas del mundo real. De Y eso acuerdo. es lo que yo traté de hacer con el curso de Octálisis, por lo menos en gamificación. Obviamente yo estoy sesgado porque trabajo en Octálisis, pero honestamente no he visto todavía otro framework similar que cubra como todo también tan holísticamente. Entonces, digamos, para entender todo con fundamentos en gamificación, lo único que puedo recomendar es Octálisis como un framework. Claro, obviamente Coincido. sirven muchas cosas. Yo estudiar psicología, behavioral design, todo eso, todo ayuda. Si hasta a mí la ingeniería industrial me ayudó, los que estudian diseño gráfico también les puede ayudar, pues ya lo que hablábamos ahora, la parte de mockups, de interfaces, de todo eso. Todo sirve. Yo creo que por ahora es más el tener como la mente abierta, pues ser como muy cercano a todo lo que son los juegos, a ser muy curioso de por qué las personas actúan de cierta manera y por qué no hacen ciertas cosas cuando están desmotivados, así como qué pasa en el cerebro que hace que las personas hagamos o no hagamos cosas. Esa curiosidad es como lo más importante. Entonces, cualquiera que esté buscando meterse al mundo de la gamificación ahora, empiece a buscar, empiece a interesarse, Sí. el curso de Platzi está ahí, o si no, en lo que yo digo en el curso,
muy poquitas cosas están solo en el curso. La gran mayoría de lo que yo digo en el curso está ya en internet, solo que está en inglés. Pero yo me puedo Claro, meter al blog de Yukai, al blog de Octalysis, o blogs de otras personas que hablan de ejemplos y cosas. Eh, pero todo está ahí. Entonces, lo que pasa es que yo lo resumo, ¿cierto? Y lo hago como más directo. Pero la información está ahí, es simplemente como en serio interesarse y como que a uno le interese. Ahorita la gamificación es todavía muy nicho, no tan nicho como era antes, pero es muy nicho, lo suficiente para uno saber que las personas que están metidas en el cuento, la mayoría, es porque de verdad les interesa. Ya no es como ser abogado, ingeniero, médico, que mucha gente está ahí porque, no claro, sé, porque quería tener una carrera de sí, renombre, pero que no necesariamente le gusta el tema. Lastimosamente hay exacto, muchos casos así. Gamificación, nadie se va a meter ahí como, uy, voy a hacer mucha plata, voy a exactamente, meterme a gamificación. De hecho, es lo contrario, es como esto no es tan conocido, yo no sé qué tan bien me va a ir económicamente, pero me gusta tanto exacto. que me voy a meter. Entonces, yo creo que la comunidad por ahora todavía está muy pura en ese sentido, de que las Te doy personas toda que la lo han hecho razón. bien es porque les Sí. gusta. No, puedo resonar, o sea, me resuena demasiado, o sea, efectivamente, me gusta lo que has dicho, o sea, nadie se dedica a gamification, nadie se dedica a behavioral design porque tu padre te obligó, ¿no? O porque Exacto. no sabes guías que estudiar y te sonó bacán el título, ¿no? O sea, Ujú. hay demasiada incertidumbre todavía como para escoger esa línea de carrera, si no Exacto. tienes claro de que te encanta, ¿no? Entonces, me encanta ese punto, me lo voy a robar para más adelante. Buenísimo, Simón. No, y ya dije, chicos, aquí estoy poniendo en la descripción el link para el curso de Platzi que dicta Simón. De verdad que es muy bueno, no solamente en contenido, en la forma también. Es muy claro. Y dicho sea de paso, es uno de los pocos, una de las pocas fuentes para aprender sobre gamification y particularmente Octalysis en español. La mayoría está en inglés. El libro, dicho sea de paso, está en inglés, pero igual es un gran libro. Y poco a poco tendremos más información en español, sin duda, pero sí coincido contigo en que he revisado varios libros, varios frameworks de gamification, de game design y demás, y sí, coincido en que Octalysis es hasta ahora lo mejor que he encontrado y no, no es como que lo que hay, ¿no? Sino realmente es bueno y útil para en general diseño de motivación, ¿no? Diseño motivacional que a veces yo preferiría que en vez de gamification se llamara, ¿no? Motivational design o algo por el estilo, Ujú. porque a veces gamification parece que la palabra se quedara corta, ¿no? Como que solamente referencia a juegos, pero no solamente es juegos, es diseño de motivación para todo en la vida. Entonces, nada, es una excelente herramienta. Buenísimo, Simón. Oye, se nos van como siempre los minutos, así que quiero ahora dejarte la pantalla para que pienses en todo lo que hemos estado conversando y le des a la audiencia algunas reflexiones finales de lo que a ti te gustaría que esas dejar ahí en la cancha simplemente como reflexión de qué ondas con gamification. Muchos pueden estar interesados, pensando en meterse. ¿Qué dirías como para cerrar esta entrevista que tanto he disfrutado? Ahí te dejo. Bueno, para cerrar, para todos los que nos están escuchando, yo creo que más que el tema de gamification, que finalmente esto lo puede escuchar mucha cantidad de personas, pero sea quien esté escuchando, lo importante es que lo que sea que estén haciendo, ojalá sea su pasión. Si están haciendo su pasión, métansela toda y nunca se conformen con nada de lo que vean. Yo creo que es lo más importante y lo que a mí más satisfacción me ha dado en los últimos años es nunca conformarme con las cosas como están. Siempre pregúntense si algo puede ser mejor, si lo pueden hacer mejor y se van a dar cuenta que en ese proceso van a crecer hartísimo como profesionales. Eh, lo digo yo, que apenas estoy empezando, pero he tenido la oportunidad de tener maestros súper buenos, los mejores de la industria, que son los que me han ayudado a crecer. Y ese tipo de comportamientos y de forma de ver las cosas es lo que más he notado yo que los hace lo que ahora son. Entonces, nada, si les gustó esta charla, si les abrió un poquito la mente, ya con eso cumplimos el objetivo y nada, espero que sigan disfrutando lo que sea que hagan. Y si algún día eso conecta con lo que yo hago en Octalysis de gamificación, lo que sea, no duden en contactarme, escribirme por LinkedIn, por donde sea, que me gusta
tener como ese acercamiento con las personas que les interese todo este cuento. Buenísimo, buenísimo. Me encanta la reflexión, totalmente de acuerdo. La pasión te puede llevar lejos y creo que es importante, ¿no? Efectivamente, uno puede quizás ganar más dinero haciendo otro tipo de roles, teniendo otras chambas, pero y hay un punto, ¿no? En el cual ya el dinero, pues, es suficiente, entre comillas, pero digamos, te da la tranquilidad suficiente para luego también disfrutar de otras cosas como es tu carrera. Yo te veo, de hecho, nosotros, para los que no lo saben todavía, yo ahora también estoy trabajando en The Octalysis Group y justamente trabajo con Simón. Lo veo esforzándose muchísimo y haciendo muy bien lo que hace. Y es un gusto poder aprender de ti, Simón. Y gracias por estar acá en el programa con nosotros y compartir un poco de este conocimiento. De verdad que cada vez que tengo la oportunidad de hablar más sobre el tema, veo más ojos que se abren así inmensos, ya sea de personas que quieran aplicar gamification o personas que quieren aprender de gamification. Así que toda esta información es súper útil y mil gracias por acompañarnos. Dale, Carlos, a ti y a todos los que nos escucharon. Nos vemos. Buenísimo. Listo, Simón. Ahí vemos muy pronto. Y eso es, chicos, de verdad, he disfrutado de hablar mucho de este tema. Para los que me conocen, saben que el tema de gamification y en general todo lo que es diseño para personas y motivarlas es algo que me encanta hacer. Así que he disfrutado muchísimo de conversar sobre esto. Si quieren más información, pueden buscar a Simón en las redes, en las diferentes redes. Sé que además es particularmente un gran tuitero, así que lo pueden buscar en Twitter. Ahora dejaré también en los comentarios el link para sus diferentes redes. Y ya está. Cualquier cosita, pues siempre pueden contactar y preguntar. Nunca se sientan cortos. Y si les gustó un poco más de este tema de gamification y más aún quieren conocer a Yukai, les estoy dejando aquí el link en la entrevista que tuve también con él, que está en el canal, para que puedan ya entrar de una vez y que eso no se les pase. Sin más, espero verlos muy pronto en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Pills.